promedio, el adulto promedio, el 30% de agua es el varón, el 50% de la mujer. Es así que cuando tenemos un paciente de 70 kilos, 42 litros, el 60% es agua. En el caso de la mujer, la mitad. ¿No? Si tienes una mujer de 70 kilos, la mitad es 35. Esto les acabo de decir, ¿no? Esto va a depender, la proporción del agua en nuestro organismo va a depender de la edad, el grupo etario y el sexo. Es así que el feto, en ambos casos, el 90% es agua. En el prematuro, el 80%. Cuanto más pequeño es el ser humano, más es proporcionalmente agua. Cuando un recién nacido a término, 75%. Lactantes, 65 al 70% en ambos lados, en ambos sexos. En el adulto acabamos de decir 60% varón, 50% la mujer. Y el anciano tiene un poco menos de agua, ¿no? 75% el varón y 45% en el caso de la mujer. Si nosotros vemos cómo está distribuido el agua en los diferentes órganos o sistemas, vamos a ver que la musculatura, que obviamente debe ser la mayor cantidad de sólido en nuestro organismo, ¿no? Va a tener la mitad del agua, ¿no? En los músculos. En la piel 20%, la sangre 10% y otros órganos 20%. ¿Sí? Entonces, como quiera que proporcionalmente el agua es mucho mayor en el ser humano cuanto más pequeño es, obviamente también las necesidades de agua será igual, ¿no? Mayor cantidad cuanto más pequeño sea, proporcionalmente por kilo de peso. Es así que los prematuros, ¿no? La necesidad de agua es de 150 a 200 mililitros por kilo de peso por día, ¿no? De 0 a 3 meses, 150. ¿No? De 3 a 6 meses, 125. Mira, fíjense cómo va a ir bajando, ¿no? Conforme el ser humano tiene más edad. 6 meses a 6 años, 90 a 100 mililitros por kilo. De 7 a 10 años, 75 a 85. Y de 11 a 18 años, 40 a 50%. Como verán, mira, fíjense, hasta los 18 años, esto va a variar tremendamente, ¿no? O sea, el pediatra que ve hasta los 18 años no tiene que... No, sí, no, ve hasta los 18 años. Sí. ¿O hasta qué edad? No sabes. Pues hasta los 18 años. Pues hay pediatras que son especialistas en adolescencia. Es todo el mundo. No es que el pediatra vea solo los niños. A partir del mes, porque hasta el mes lo ve el neonatólogo. Entonces, para el pediatra esto tiene que ser pues, tremendamente útil, ¿no? ¿Cuánto de agua le voy a dar a un paciente, ¿no? O a una persona? ¿Cuál es su necesidad diaria? Y el adulto, que nosotros estamos estudiando mucho más, ¿no? Es de 30 a 35 mililitros por kilo. Eso tienen que saber ustedes. Hay cositas que se les pregunta y no lo tienen, no saben, ni siquiera lo tienen claro. No saben, siempre ya ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pesas 60 kilos, ¿cuánto de agua necesitas por día? Vamos a redondear 30, para porque el paciente dice. Pesas 50 kilos y por cada kilo necesitas 30 mililitros. ¿Cuánto será? Eso está hasta en poquito. ¿No se multiplica? 1520 litros de necesidad diaria. Entonces, esa es la necesidad diaria. Tienen que saber ustedes, una vez el paciente ingresa, dice cuánto le voy a dar. La enfermera te dice cuánto de líquido le voy a dar. Y si no sabes, la enfermera le pone lo que le parezca, ¿no? Ese es un gran problema. Entonces, estas son las necesidades, ¿no? diarias de agua de acuerdo a la edad de las personas. ¿Entienden? Entonces, si nosotros distribuimos, a ver,
esa cantidad de agua entre los compartimientos, vamos a ver que en el líquido extracelular, ¿no? Por ejemplo, en los niños que debe ser 75, un recién nacido, ¿cómo está? Mira, fíjense, el 4% está en el plasma, en el intersticio ventral y en el intracelular, obviamente es mucho más simple. Un varón, hombre adulto, promedio, los porcentajes, ¿no? Algo de 60, ¿no? Redondeantes. En caso de la mujer, entonces, ¿en qué varía? En el intracelular, ¿no? En el caso de mujeres, 60 y acá 5, redondeando, ¿verdad? Si es que nosotros quisiéramos ver ya estos porcentajes por espacio, porque hemos dicho que el agua está contenido en el espacio dentro de la célula y fuera de la célula. Y fuera de las células es el plasma que está en la sangre y el líquido intersticial. ¿Siguiente? Entonces, si nosotros vemos, fíjense, estas son las células, estos son los espacios intersticiales, ¿no? Y este es el intravascular. Esos son los espacios en los cuales está contenida el agua. ¿Siguiente? Entonces, cuando uno se pregunte, ¿qué hay en el espacio? En esos espacios, ¿solamente hay agua? No. Hay electrolitos también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un espacio extracelular? Es el contenido de agua y los solutos que no se encuentran obviamente en el interior de las células. Entonces, el volumen de líquido extracelular representa casi el 27% del peso corporal del adulto. Siguiente. En cambio, el intracelular también se llama, bien, constituido por el agua y los diferentes solutos, está igual que el extracelular, ¿no? Es el llamado también agua de constitución, el intracelular, y llega al 40% del peso total. El extracelular es 27, el 60% total. A ver, tienen que estar atentos, veo que estás chateando, ¿qué estás haciendo? Si no quieren, pues se retiran, ¿no? Porque acá estamos como en una misa, ¿no? El cura está hablando, están escribiendo, eso es una falta de respeto. ¿Ya? ¿Vas a seguir haciendo eso? No. Si no, si tienes alguna situación, puedes salir. ¿Verdad? Y los que están atentos, por favor, pregunten. Porque a veces les explico y después les digo, a ver, tú explícame con tus palabras. No lo sé. Ahora en la mañana pasa eso, ¿no? Entonces ese es el problema, estamos un poco desorientados. Estudiar medicina no solamente es cumplir, ¿eh? Y estar pasando de ciclo en ciclo. Ustedes saben las responsabilidades que van a tener ustedes. Y estas cosas no es que hay que como cumplir el currículo, pide, pues, ¿no? Hay que, ni modo, habrá que aprenderse y después te olvidas, ¿no? Estas son cosas de la vida. Hasta ponte que no eres estudiante de medicina, eres estudiante de contabilidad. No quisiera saber cuánto de todo tu peso, ¿qué cosa tienes? ¿Es más sólido? ¿Es agua? ¿No? Hasta por cultura general, así que esténse atentos. Aunque sea por gusto, mírenme y miren a pesar. ¿Ya? Por favor, eso es una falta de respeto. Y cuando tú expongas, no te gustaría que estén chateando. ¿De qué hemos estado hablando? No, ni sabe qué está. ¿Qué curso estamos llevando? Ni sabe qué curso llevamos. ¿Verdad? Ni sabe ni su nombre, ¿sabes? Ya, entonces ese es el agua de constitución o agua intracelular. No solamente hay agua, hay solutos también en cada uno de estos compartimentos. Hemos dicho que eso no está estancado el agua y los solutos en cada espacio, no hay un intercambio permanente entre los espacios, tanto del agua como de los electrolitos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que les decía, por eso la composición de los líquidos, tanto en el extracelular como en el intracelular. Siguiente. Miren, fíjense, estos son la constitución, qué cosas hay, ¿no? ¿Qué elementos hay? Eso también es vital. Ahora sí, como estudiantes de medicina les digo, eso es vital saber qué elementos, qué sustancias, en este caso, qué electrolitos hay más en el intracelular o en el extracelular. Acá, por ejemplo, está resaltado, fíjense, en el extracelular fundamentalmente es el sodio, que hemos dicho, 140 más o menos 5. El potasio es mínimo, fíjense, 4, en relación al sol, 140, es tremendamente, ¿no?, disparo.
el calcio es 2.4, el cloro 103, de 100 a 110 es el promedio, el bicarbonato 24, fosfato, en fin, esos son los elementos que encontramos en la extracelular. En cambio, en intracelular, fíjense lo que pasa con el sodio. El sodio es mínimo, 10 en relación a 144. El potasio, fíjense, 140 es en el intracelular, en cambio en el extra solamente 4. Esto también tiene importancia, ¿no? Porque cuando nosotros tratemos un paciente que tiene mucho potasio, tenemos que saber dónde se encuentra más, en el extra o en el intracelular. En el intracelular. Entonces tendré que utilizar medicamentos para que ese potasio que está en exceso en el paciente vaya donde tiene que estar. ¿Dónde está más? En el intracelular. O sea, hay medicamentos que estimulan el ingreso del potasio dentro de la célula. Entonces, o sea, no es que estemos solamente mencionando y listo, y pasa la diagnóstico. Tienen importancia. Y así podemos ir comparando cada uno de los elementos, ¿no? Que va a ser muy dispar. Pero lo que llama la atención más es el sodio y el potasio. ¿Ya? Siguiente. Eso pasa también con los electrolitos. O sea, ¿qué hay más, ¿no? En el intra y en el extracelular? Fíjense, acá está claramente establecido. Mira, el sodio en el extracelular es tremendamente verde, ¿no? En relación, por ejemplo, al potasio, ¿dónde está el potasio? Ahí está. Hay poquísimo, ¿no? El calcio, magnesio igualmente, el bicarbonato, cloro, el fosfato. Y en cambio, el intracelular, fíjense qué elemento hay más. El potasio. Eso es tremendamente. Entonces, ya por ahí estamos nosotros definiendo bien las cosas. Ahora, como les decía, esto no está, pues el intracelular, el intersticio, el intravascular están ahí, no, están en constante movimiento. El agua se está yendo al intersticio, se está yendo al intravascular, o sea, dependiendo, ¿no?, de la situación de salud en la cual se encuentra. Si está en equilibrio, ¿no?, está en homeostasis, no tiene que sobrar ni faltar en los diferentes espacios estos elementos. Y si le falta, pasa al otro lado. Si le sobra, y así, ¿no? Pero cuando se altera el equilibrio, la homeostasis, viene el problema. Entonces hay un constante intercambio entre los diferentes componentes. Ahora, estos intercambios, ¿no?, entre estos espacios se va a realizar por estos mecanismos de transporte, ¿no?, por osmosis, por difusión, por filtración, por transporte activo, bombas, ¿no? Y uno de los más representativos de las bombas de transporte del sodio y potasio, impulsado por la ATPasa, es una enzima. Gracias a esta ATPasa es que el sodio y el potasio pueden hacer intercambios entre los diferentes espacios, sobre todo en la célula, ¿no? Siguiente. Entonces, estos intercambios se van a llevar a cabo, ¿no? Estos intercambios se van a llevar a cabo tanto para el intracelular que va a ingresar o va a salir, gracias a dos presiones que tenemos. Estamos haciendo un repaso, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica. La presión oncótica va a depender fundamentalmente de las proteínas. De las proteínas, fundamentalmente la albúmina. ¿Ya? Entonces, si baja la albúmina, pues obviamente se va a alterar esa presión y seguramente el agua se va a salir más al intersticio, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, acá estamos representando, ¿no?, el extremo capilar, ¿no?, arterial, capilar y la vena, ¿no? Entonces, las presiones van a ir cambiando de acuerdo a en qué extremo está, en la arterial, capilar o en la vena, ¿no? Mejor vamos a ver, y esta variación de las presiones siguiente, ¿no?, se da o está establecida mediante esta ley de Stark. Fíjense, este es el extremo arteriolar, ¿no? Después viene capilar, ¿no es cierto? Y después viene venular. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que hay dos fuerzas, que gracias a esas dos fuerzas el agua
puede estar en un espacio o en otro espacio, o va a haber intercambio. Esta es la presión hidrostática de presión. Fíjense la presión hidrostática en el extremo arterial va a estar en 30, en cambio en el venoso solo 10. Variable. En cambio la presión oncótica en todo sitio está lo mismo, no varía. 28. Pero como hay una presión hidrostática y oncótica, también en el intersticio de afuera del vaso sanguíneo, ¿no? También va a haber una presión oncótica y una presión hidrostática. ¿Qué pasa? Son algunos, ¿verdad? A ver, ya le digo después del profesor. Bueno, entonces les decía que existen dos presiones fundamentales. Esto está dado por la ley de Starling, ¿no? Pero solamente a modo de para que, no sé, de curiosidad, puede ser, ¿no? Esta ley ya, hoy por hoy, ya no está tan vigente para explicar esta situación de los intercambios, ¿no? Por si acaso. Pero sin embargo, seguimos diciendo, la presión hidrostática con la presión oncótica son las presiones que hacen que gracias a estas presiones el agua puede salir al intersticio o puede reingresar a la vena. Entonces, si nosotros hacemos, ¿qué presiones juegan finalmente? Porque lo que se quiere es que haya un equilibrio. No tiene por qué salir mucha agua a este lado o meterse mucha agua al vascular, no tiene. Si no, no estaríamos en equilibrio, en homeostasis. Para que haya homeostasis, tiene que haber estas fuerzas. Miren, fíjense, fuerzas que impulsan líquido hacia afuera del capilar, estas fuerzas hacia afuera. En el extremo arterial es 41, en el venoso es 21. Las fuerzas que impulsan líquido hacia adentro del capilar, fíjense qué fuerzas tenemos en la arterial 28 y en la venosa 28. Si nosotros sumamos esto, fíjense, queda 13 como positivo acá, el 7 en el otro lado. Entonces, la fuerza neta hacia afuera, de acá hacia afuera va a ser 13. Y la fuerza neta hacia adentro 7, obviamente acá hay mucho más, ¿no? Entonces, si consideramos las presiones medias, que es lo que se toma en consideración, tenemos fuerzas que tienden a sacar líquido. La presión capilar media es el de 17.3, la presión negativa líquido intersticial de 3, esa amiga tiene que ser menos 3. La presión córtica intersticial 8. Entonces, a la final ese es el juego de presiones, ¿no? El total de fuerzas hacia afuera es de 28.3. Y el total de fuerzas hacia adentro es 28.0, están casi en equilibrio, ¿no? Eso es lo que se requiere en la salud, en lo normal. Entonces quedaría un 0,3, pero esto se extrae a través del sistema linfático. La cosa es de que sea equilibrio hormonal. Eso es la fuerza de la ley, digo, se explica estas fuerzas por la ley de Stark, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dicho y seguimos hablando de homeostasis, porque a la final lo que queremos es explicar qué pasa cuando se altera todo esto. Eso ya es enfermedad, es patología, o sea, ya es anormal. Ahorita estamos explicándonos lo normal primero para poder interpretar lo anormal. Entonces, nuevamente, ¿cómo nosotros ganamos agua en nuestro organismo? Habíamos dicho que nosotros ganamos de afuera hacia adentro, ingresa, ¿no? ¿Y cómo ingresa? Esta agua, como agua de los alimentos propiamente y como agua consumida en forma líquida. Así hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, más o menos el agua en los alimentos, en promedio por día, es 800 a 1000 mililitros por día. En cambio, el agua consumida en forma líquida va a depender. Por ejemplo, ahorita poco o nada se podría tomar agua ahorita con este frío, por ejemplo, ¿no? En cambio, un estudiante en Iquitos ahorita haciendo clases, seguramente están tomando. Va a depender de muchos factores que el agua que vamos a consumir. Por ejemplo, las condiciones ambientales, lo que acabo de decir, trabajo físico. Se da igual nosotros que estamos sentados haciendo clases acá a un obrero que está trabajando ahorita en la vida, ¿no?
están perdiendo más agua. Va a depender del trabajo físico y los hábitos individuales. Hay personas que tienen hábitos muy bien positivos de tomar agua. Claro que ese hábito también, si es en forma exagerada, ya es patología, ¿cierto? Patología. Pero bueno. Entonces, esa es la forma que nosotros ingresamos a los alimentos y tomando agua propia. ¿Siguiente? Pero también, así como hay agua exógena de afuera adentro, hay un agua endógena que nosotros producimos en nuestro organismo. Entonces, esa agua endógena no se produce por oxidación de los alimentos, por oxidación. Por eso también se llama agua de oxidación, agua endógena, ¿no? Gracias al metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Incluso hasta podemos calcular bien, 1 gramo de carbohidrato, ¿cuánto de agua te produce? 0.5 mililitros. 1 gramo de proteína, 0.41. Y 1 gramo de grasa, 1 mililitro. ¿Qué se calcula? Entonces, por eso se llama agua endógena, agua por oxidación o agua metabólica, ¿no? Siguiente. Y así como ingresa, hemos dicho, también sale, ¿no? Regresa. Entonces va a salir a través de la piel, ¿no? Por 2 mecanismos diferentes, pasivo y activo, ¿no? A través de los pulmones por la respiración, ¿no? Por la respiración y la transpiración. Entonces, por la respiración, fíjense cuánto se pierde, 500 mililitros, y por la piel 500. Esos son llamados pérdidas insensibles. Las pérdidas que nosotros no eliminamos o perdemos por la respiración. Obviamente un paciente que está respirando más rápido va a perder más agua, ¿no? Nosotros respiramos en promedio, ¿no? ¿Cuánto respiramos? Unas 18 veces por minuto. En las 18 veces, ¿no? Pero uno que está respirando mucho más, obviamente va a perder más líquido, ¿no? Ya verán pacientes que están con polinemia. La piel igualmente, ¿no? Pacientes que transpiran mucho más o pacientes quemados van a perder mucho más. Por la orina se pierde entre 800 y 2000 mililitros, por las heces 100 mililitros, ¿no? Siguiente. Entonces, estas son las resumidas cuentas, ¿no? Las pérdidas insensibles por evaporación a través de la piel, por respiratorio, ¿no? Y las pérdidas, así como hay insensibles, son sensibles medibles, también se llama. Yo puedo medir en cuanto de orina en las heces y en los sudor. Siguiente. Entonces, ahora sí ya vamos un poquito ya a la parte práctica. Ya es un paciente que ya no está normal, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente está transpirando en forma moderada y en forma intermitente? Va a perder 500 mililitros, solamente por eso. Pero si es moderado continuamente, 1000. Si es muy profuso, hay pacientes que amanecen mojados, mojados, ¿no? Entonces, por ejemplo, de otra forma, podemos calcular si es una sudoración leve, moderada, severa. Leve, 8 mililitros, moderada, 15 por kilo de peso. Podemos calcular que el severo 30 por kilo. Siguiente. Ahora, por los pulmones, durante la respiración, obviamente perdemos, ¿no es cierto? Más o menos es 500, ¿no? 12 mililitros por kilo de peso día. Qué buena cuenta es 0.5 por kilo hora, ¿no? Esas son las pérdidas insensibles. Si es 0.5 por kilo, una persona por ejemplo 60 kilos por hora, entonces ¿qué hacemos? 0.5 por hora, 24 horas tiene el día, ¿no? 24 por 0.5, 12. Entonces, si tú quieres calcular la pérdida insensible, multiplicas 12 por su peso. Si pesas 60 kilos, va a ser 60 por 12, 720 mililitros. Si pesas 50, 12 por 50, ¿cuánto sería? 600 mililitros, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo la pérdida insensible? Peso del paciente por 12. El problema está en niños.
En niños, en promedio, es 400 mililitros por metro cuadrado. O sea, casi viene el tema, ¿no? Por metro cuadrado tendría que saber sacar, ¿no es cierto?, la superficie corporal. Y la superficie corporal ya hay tablas en las cuales nosotros podemos calcular. Pero una de las formas más rápidas en pediatría es sabiendo su peso del paciente. Entonces la superficie corporal va a ser 4 por peso más 7 sobre 90 más peso. A ver, saquen eso. 4 por peso más 7 sobre 90 más peso. Si el paciente tiene 10 kilos de peso, ¿cuánto sería? Mentalmente. ¿4 por 7? Más. 4 por peso, ¿no? 4 por peso más 7. ¿Cuánto será? No sabemos sumar, multiplicar. 4 por peso, 10 kilos. ¿Cuánto? 4 por 10. 40. Más 7, 47. Sobre un peso más 90, ¿no? 90 más peso. ¿Cuánto pesa? Pesa 10. 90 más 10, ¿cuánto es? 100. 47 entre 100. 0.6. Eso puede ser mentalmente. Ahora ni con esto. Increíble. Ya. Entonces, fíjense la superficie corporal. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no?, que ha miccionado 500 mililitros, un paciente pediátrico de 10 kilos, ¿cuánto sería esto? Si lo sacan por metro cuadrado día. Porque la enfermera no les va a decir, doctora, está orinando 2 ml por kilo día. No te va a decir. Ha orinado 400. Entonces, ¿cuánto sería? Si queremos poner ya por metro cuadrado día, ¿cuánto orinamos? Ha orinado 400, 500, ya vamos a poner. Por metro cuadrado, ¿cuánto es? 500 entre 0,47. ¿Cuánto es 500 entre 0,47? 500 entre 0,47. 1063. ¿Sí? 500 entre 0.47. Todo eso entre 24. ¿Cuánto sería? Esa es la micción de ese niño que te lo va a decir por metro cuadrado. Por hora. ml por hora. Entonces así, lo que tenemos que saber es cuánto es la micción por mililitro hora del paciente. Entre 1 a 3 mililitros. Normalmente. Más de 3 estamos hablando de poliuria, menos de 1. Entonces, como verán, en pacientes pediátricos la cosa se complica, no es tan sencillo, ¿no? En cambio, en adultos no hay problema. Siguiente. Entonces, no es que por la piel se pierde líquido normalmente por la transfusión. ¿Qué pasará si un paciente está con fiebre? ¿Pierde más líquido o no? Claro que sí. Entonces, fíjense, 150 minutos por cada grado centígrado por encima del 27.5. Se aumenta 150 mililitros. Perdón, cuando hay hiperventilación, también se aumenta por 100 mililitros por cada 5 respiraciones de más. Entonces, nuevamente, seguimos con lo mismo, ¿no? Cuánto ingresa y cuánto sale, ¿no? Promedio 1500 debe ingresar, tanto de afuera hacia adentro, o la formación de agua en el cuerpo.
y ingresa 1500. Muy bien, entonces este balance de agua, ¿no?, está regulado pues definitivamente por diferentes sistemas. Uno es la sed, otro es la secreción de la hormona antidiurética, ¿no?, y la función renal. Esos sistemas son los que van a regular el agua. Entonces nuevamente acá está, ingreso, egreso, ya por las diferentes situaciones que se dan, agua y bebidas entre 500 a 2000, agua de alimentos 800 a 1100, agua de oxidación, ya nos dice, ¿no?, es tu peso por 5, agua de oxidación o de metabólica o de endógeno, ¿no? Entonces si pesa 60 kilos por 5, 300, eso es lo que nosotros produciríamos por día. En lo que es egresos tenemos para heces de 100 a 300, pulmón de 400 a 600, a través de la piel 400 a 600, y el riñón, que es la orina, de 600 a 200. Entonces estos son los, si sumamos ingresos y egresos, tiene que estar en balance. ¿Siguiente? ¿Qué pasa si hay más ingresos de lo que sale? Vas a retener agua, tu balance va a ser positivo. ¿Qué pasa si sale más, egresa más, pierdes más de lo que ingresa? Caso, por ejemplo, de diarrea, esas cosas. El balance de agua va a ser. Eso mismo pasa exactamente con los electrolitos también y con el pH, ¿no? O sea, si por ejemplo, tú ganas sodio, vamos a ver eso también. Así como se gana sodio, se tiene que perder. Pero ¿qué pasa si ganas más sodio de lo que pierdes? El balance de sodio se hace positivo. Entonces, eso conlleva ya mucho. Muy bien, vamos a lo que nos interesa, porque nosotros en realidad deberíamos ya hablar de cuánto estamos en clínica, ¿no? Pero mi mala costumbre siempre es hacerles un repaso antes, porque deberíamos nosotros ir de frente al grano, ¿no? Como es hablar de los cuadros patológicos y tratamiento. Deberíamos. Vamos a ver qué tanto nos sirve lo que hemos estado repasando, ¿no?, la parte de fisiología y fisiopatología. Entonces, vamos a ver en primer lugar siguiente, ¿no?, la deshidratación. Acá sí ya es falta de agua. Entonces, este es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua, generalmente debido a pérdidas patológicas. Puede conocer concomitante con alteración electrolítica, o sea, no solamente se pierde agua, por si acaso, también se pierde al mismo tiempo electrolitos. O sea, va a haber un desequilibrio tanto de agua, electrolitos y equilibrio de base. En una diarrea, porque es lo que estamos hablando, no solamente se pierde agua, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde bicarbonato, en fin, el paciente va a ser acidosis metabólica, va a ser hipocalemia, va a ser hiponatremia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, el vómito y la diarrea son las causas más comunes de la deshidratación. Entonces, tenemos como causas de la deshidratación, las pérdidas aumentadas intestinales, o sea, problemas gastrointestinales, y las pérdidas aumentadas extraintestinales, también o gastrointestinales. Las pérdidas aumentadas intestinales por diarrea, por vómitos, ¿no?, por drenajes o fístulas intestinales que pueda haber, ¿no?, y las oclusiones intestinales. Las oclusiones también pueden acumular agua, sí, pueden acumular agua. Y pérdidas extraintestinales, tenemos quemaduras por la piel, hemorragias, pérdida de sangre, poliurias de diversos orígenes, las diuresis osmóticas, la sudoración de los glóbulos. ¿Son causas intestinales? No, son causas extraintestinales. Entonces, la deshidratación puede ser ocasionada por causas intestinales o gastrointestinales, que son causas extraintestinales. Siguiente. En cuanto a la patogenia, fíjense, se va a perder líquidos y también se puede perder electrolitos. Y de acuerdo a que se
se pierdan líquidos y qué tipo de electrolitos, vamos a tener, ¿no?, una clasificación de la deshidratación en isotónicas, en hipotónicas y en las hipertónicas. Fíjense qué cosa es una deshidratación isotónica. Cuando se pierde agua y sodio en forma proporcional. Iso es igual. Entonces, proporcionalmente se ha perdido agua y se ha perdido sodio. En la deshidratación hipotónica, ¿qué va a pasar? Se pierde más cantidad de sales que de agua. Eso va a ser hipotónico. O sea, la tonicidad, ¿qué cosa va a dar? Las sales, el sodio. Entonces, cuando te dicen, pone una solución hipotónica, ¿qué estoy diciendo? Pone una solución que tenga menos sodio, ¿no es cierto? Y la deshidratación hipertónica es, se pierde más cantidad de agua que de sodio. O sea, es una taza de café con 10 cucharas de azúcar. Entonces ahí se pierde mayor cantidad de agua que de sal, más concentrado de sal. Entonces, en este caso, como ya les había mencionado, cuando hablamos de agua, hablamos de problemas de sodio, necesariamente hablamos de la osmolaridad. ¿Por qué hablamos de la osmolaridad? Porque la osmolaridad significa los osmolitos, al ojo como lo estoy diciendo, los osmolitos más importantes, el sodio, glucosa y el BU, o la urea. Dentro de los tres osmolitos, el sodio es el fundamental. Fíjense, el sodio por 2 es, ¿cuánto es el sodio normalmente? 140. Por 2, 280. ¿Cuánto es la osmolaridad de la sangre normal? Entre 280 hasta 295. O sea, prácticamente la osmolaridad lo da ¿quién? El sodio. Las otras cifras son despreciables. Pero, claro, con eso no quiero decir de que no es importante, que la glucosa, por ejemplo. Acá incluso el sodio debería incluir a su amiguito que es chiquitito, el potasio. Pero como el sodio es 140 y el potasio es 4, es casi nada. Por eso que en la osmolaridad al potasio ni se considera, pero deberíamos considerar si debemos. Repito entonces, cuando hablamos de trastornos del agua, hablamos de trastornos del sodio y osmolaridad. O sea, las tres cosas van de la mano. ¿Ya? Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si hablamos si nos explicamos desde el punto de vista fisiopatológico en la deshidratación? O sea, cuando perdemos agua. O sea, acá obviamente hay alteración del volumen del celular, hay alteración en la composición de los espacios hídricos corporales y no es que pierdas agua y ya está, listo, ¿no? Empiezan a activarse una serie de mecanismos que va a tratar de compensar esa pérdida, ¿no? Y para eso, entonces, se activa ¿qué cosa? La sed. O sea, si te falta agua, lo primero que te da, ¿qué cosa nos da? Es sed. Los vasoreceptores carotídeos y articulares se van a activar. El sistema renina-angiotensina se va a activar. Claro, porque si el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona, ¿qué hace finalmente? Absorbe el sodio. Y detrás del sodio está el agua. Pues trata de compensar esa forma. Por eso, el organismo no es que ya perdió y acabó, ¿no? Activa una serie de mecanismos, ¿no? Entonces va a tratar de corregir ese trastorno. Entonces, en una deshidratación hay pérdida de agua y hay pérdida de sal. No se olvide entonces, esta clasificación va a depender de qué, de los niveles del sodio. ¿Quién da la tonicidad? El sodio. De acuerdo a eso se va a clasificar. Isotónica, hipotónica y hipertónica. Entonces, mira las características de la hipotónica, isotónica y hipertónica. ¿Qué pasa nuevamente? Cuando hay una deshidratación hipotónica, hay una contracción de volumen, ¿no?, de presión real del sodio. O sea, acá el sodio se va a perder más que el agua. Por eso es hipotónico. Se pierde más cantidad de sales que agua. Perdón. ¿Aló? Y la línea.
Ya está diciendo acá. Aquí estamos pues en pleno trasplante, ¿no? Así un trasplante donante vivo relacionado. Ahí decimos de papá a hija y hoy día entre hermanos. Ya, el tema de los alumnos que están votando, ¿han venido los alumnos? A ver si ya no vienen, ¿no? ¿Han venido? Están un poco que han visto. Ya el otro paciente ya va a salir de las carreras. Su hermana, en este caso, le está donando a su hermana, ¿no? El problema me dice que el riñón es un poco chiquito, es para él. Entonces, ayer al revés, ¿no? El papá, un riñonzazo y su hijo es chiquitito. ¿De qué va a depender? ¿Qué me está diciendo que saber si está? ¿De qué depende el tamaño del hijo? De la estatura. Por ejemplo, ella si es chiquitita, en un riñoncito para su estatura. Entonces, pasó ayer que el papá es más alto que ella. Y ahora es al revés, su hermana es más bajita, el hermano está chiquitito el riñón. Bueno, lo ideal sería trasplantar siempre tamaños. ¿No? Sería lo ideal, pero el riñón la bien se adapta. Yo voy a trasplantar a riñones de adultos a un niño de 8 años. Parece un tumor ahí, semejante riñón. Se adaptó pues para su cuerpo. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación tremenda. Y eso que está diciendo, ¿no? El riñón salió un poco chiquito. Casi le digo a la doctora, ¿qué querías? Que sea grande. Si la dona es chiquitita. Muy bien. Entonces, ese es el problema. Nosotros con el trasplante no dormimos. Yo estoy hablando en automático ahorita, por si acaso. No dormimos. No dormimos. Toda la noche hemos estado con el paciente que se ha trasplantado. Ahora estamos continuando con nosotros. Y ahora mañana hasta el lunes no dormimos. Así es, pues. ¿Ustedes han dormido? ¿Cuántas horas duermen? 8 horas. ¿Cuántas horas se debe dormir? 7 a 8 horas. Pero estudiante, yo pienso que debe dormir también 7 horas. El problema es de que no nos organizamos. Yo digo yo también digo, no nos organizamos. Y en la noche estamos ahí malogrando la noche porque ni siquiera se capta bien. Y duerme 5 horas, y al día siguiente estás. Por eso es que la esperanza de vida cada vez más rapidito envejecemos. El que duerme bien vive mejor. Cuidado, yo soy estudiante, se queman las pestañas, mi hija se quema las pestañas. Cada vez que dice eso, cuando se gradúa, yo creo que se quema la pestaña porque no es organizado. El día lo perdemos, ¿sí o no? A veces en cosas banales. Antes yo decía que debe dormir un estudiante, pero yo he cambiado ya eso. Mi chica ha cambiado. No debe dormir más de 6 horas, decía. No. Pero no es bueno. Se los digo honestamente. Y eso sabemos nosotros, ¿no? Duermes mal poco tiempo, al día siguiente no estás bien. Estás aburrido, no estás bien. Y encima comes de noche, wow, peor. Entonces, cuidado, la calidad de vida mucho depende. Para mí uno de los factores importantes, y eso díganle también a vuestros papás, es el sueño. Tú duermes. O sea, la recuperación, la restauración de tu organismo es cuando duermes bien. Pero tienes que dormir pues las 7 horas como decimos.
pero con higiene de sueño, pues, porque si vas a dormir entrecortados, tampoco sirve, ¿no? O sea, despiertas y ya no puedes dormir, ya es otro problema, ¿no? Entonces, eso es importante. Pues digo eso porque a nosotros nos pasa, por si acaso. Hay doctores de mi edad que ya están ya con bastón. Pues digo que se han quemado las pestañas, pobres. Se han quemado las pestañas, ni siquiera están captadas. Tenía un compañero que iba a mi casa a estudiar, supuestamente estaba encima del libro. Yo decía, mejor duerme un rato. No, tengo que... Y encima estoy mojando el libro. ¿Qué hacía yo? Me dormía a 5 de la mañana, lo que él 4 horas ha estado cabeceando sin aprender nada, en 1 hora me lo aprendí. Mi mejor, y hasta hoy día, mi mejor hora para mí es en la madrugada. Mi mejor hora. Eso de que 11, 12 horas para mí era 24 horas, era mi inductor de sueño. Toda la vida he aprendido caminando. Cada uno tiene su forma, ¿no? Lo otro es, mientras viajas en el bus, nosotros viajamos en el bus, ustedes vienen en los coches, ¿no? Cómo aprendía tremendamente, ¿eh? Una clasita de esto, por ejemplo, de acá un viajecito ¿hasta dónde? Hasta San Jerónimo, no menos. Mirando a la gente, ¿no? O sea, yo tomaba bus solamente para estudiar hasta San Jerónimo, hasta Caída. Regresaba. O sea, cada uno tiene sus formas, por eso digo, hay que ordenar. ¿Qué cosa es disciplina? ¿Qué cosa es disciplina? Cuando hay una deshidratación hipotónica, el sodio está bajo. Entonces pierde más cantidad de sales que agua. Cuando digo sales, me estoy refiriendo a sodio. Cuando es isotónico se pierde igual agua proporcionalmente sal. En cambio, la deshidratación hipertónica tiene que haber más sal que agua. La tacita de café muy dulce en este caso, o muy salado sería. Si nosotros vemos en la hipotónica y isotónica, el sodio está en la hipotónica menos de 130. En la isotónica 130 a 150. ¿Cuánto está hablando sobre 140? Hipertónica más de 150. ¿No? Entonces no se olvide, cuando sea interno, así, Manuel, ponle una solución isotónica a ese paciente, ay, me avisas cómo va. Si no sabes, o isotónica, pero será una solución que tenga sodio 140, tienes que saber qué solución tienes que poner. Ahora, ¿qué pasa en la hipotónica y en la isotónica? Las pérdidas del extracelular más. O sea, el agua del extracelular. ¿Cuáles son los aguas del extracelular? El intersticio y el intravascular. Él se pierde más agua. En cambio, la hipertónica es más intracelular. O sea, el agua intracelular se pierde más. Y el hipertónico se presenta más en niños. Y una de las características, nunca me voy a olvidar, los pediatras decían, ¿no? Que obviamente la hipertonía es mucho más en niños y son irritables, no están llorando, gritando y no está bien, ¿no? Entonces te dice, te apuesto que es una hipertónica su deshidratación. ¿Cómo sé? Dosando de qué cosa? ¿Sí? Ahora entonces, ¿qué pasa en la hipotónica y en la isotónica? En la pérdida de agua y el electrolitos, el sodio y el cloro, que van de la mano al mismo tiempo. ¿Cómo están las osmolaridades? No varía mucho en nuestra celular, no hay flujo de agua neta en la membrana celular y no existe deshidratación y intoxicación en la hipoisotónica. En cambio, siguiente. ¿Cómo es el cuadro clínico? Vamos a ver, en la hipotónica y isotónica. En un cuadro leve hay síntomas que son escasos, el paciente puede referir, tengo sed. En la moderada, aparte de sed, se queda de pie en mucosa. Hay una hipotensión postural, digo hipotensión postural. Cuando está en decúbito echado, se para bruscamente y luego se baja su presión.
hay oliguria, pérdida de la turgencia, ¿no? O movilización, náusea. Y cuando es severa la deshidratación hipoisotónica, hay intensificación de estos síntomas. ¿Cómo tratamos? Hay que identificar la causa y tratar de reponer los líquidos electrolitos. En una ligera, ¿cómo se da líquidos? 0.02 litros por kilo o 1500 mililitros por metro cuadrado. En una moderada se dará un poco más, ¿no? 0.04 litros por kilo o 2400. Y en una severa será 0.06 litros por kilo o 3000 mililitros por metro. Y esto entonces da con fluoruro de sodio a 2000. Hay que medir la virulencia del. Y además, no siempre solamente hay que ver el agua, sino hay que ver cómo estarán los electrolitos, el sodio, el potasio, el cambio. Entonces, así se trata una deshidratación iso o hipo. Siguiente. Ahora hay una deshidratación hipertónica, va a haber depresión de agua, aumenta la presión osmótica del espacio extracelular, en este caso, producción de salida de agua de las células, y acá sí existe deshidratación intracelular. Imagínense una deshidratación intracelular de las células nerviosas, por eso la irritabilidad de las células. Entonces, esa pérdida, ¿no? Preponderantemente o exclusiva de agua pura. Hay una deshidratación intracelular, hemos dicho, hay incremento de la osmolaridad del plasma superior a 225, obviamente, porque el sodio está alto, más frecuente en niños, y el sodio sérico hemos dicho que está por encima de 105. ¿Cuáles son las causas de la deshidratación hipertónica? Los estados sépticos graves con fiebre, ¿no? Coma hiperosmolar, diabetes insípida, pacientes con edema cerebral sometidos a hiperventilación, pirotoxicosis, alimentación exógena, soluciones alimentarias. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Obviamente hay sed, ¿no? Hay rigidez de nuca o hipertonía, el paciente está así, no hay pliegue cutáneo, ¿no? Siguiente. Y en el laboratorio, obviamente, tenemos que pedir también los electrolitos, ¿no es cierto? El sodio está aumentado, ya hemos dicho, el cloro aumentado, el potasio disminuido, el calcio está disminuido. La gasometría va a haber acidosis metabólica por eliminación de bases, la osmolaridad plasmática está súper incrementada y la densidad hormonal está aumentada cerca de la diabetes. ¿Y cómo tratamos? Como una hipermatemia, que vamos a ver. Acá, ¿qué cosa necesitamos dar? Para que esté equiparado, más agua. Es una taza de café con 10 cucharas de azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para equiparar? Ponerle más agua. Y así solucionamos el problema. ¿Cómo calculamos entonces el déficit de agua? O sea, ¿cuánto le falta agua para que se equipare? ¿No? Es el peso por kilo, o sea, es el peso del agua, o sea, 0.6 por kilo, es el agua corporal. ¿No? Esto multiplicado por la diferencia del sodio, ¿cuánto está? Por el sodio normal. Digamos está con 160 de sodio, ¿ya? Pues menos el sodio normal 140, son 140. De esa forma se saca la cantidad de agua que necesita ese paciente para reponerle, ¿no? Que está haciendo hipernatremia. Es una deshidratación hipertónica. Esto lo vamos a verlo mucho más cuando hablemos de hipernatremia. Vamos a la contraparte, ¿no? La contraparte de la deshidratación es la sobrehidratación. En este caso, hay un exceso de agua en su organismo del paciente, ¿sí o no? O sea, su balance hídrico en este caso es positivo. Entonces, hay un exceso de agua, aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, aumenta el consumo eso es debido al aumento del consumo de agua, disminución de la capacidad de eliminación del agua, como edema, insuficiencia renal, siguiente. Entonces, igualmente, ¿no? La sobrehidratación, obviamente hay aumento del volumen de agua, del compartimento celular, y también se van a distinguir tres situaciones diferentes, ¿no? La sobrehidratación isotónica va a depender del sodio también, sobrehidratación hipertónica e hipotónica. En la isotónica es en la que se produce aumento de sodio y agua de forma proporcional, obviamente. En la hipertónica hay ganancia predominante del sodio. En la hipotónica, ¿no? Hay aumento predominante del agua. O sea, todo es juego de agua y solutos. Y en este caso, sobre todo, de sodio, ¿no? Tanto la isotónica, hipertónica.
Entonces, ¿qué vamos a ver como signos y síntomas? Mira, va a haber disfunción cerebral, confusión mental, contracción muscular, delirio, confusiones, puede ir hasta el coma, aumento de la presión intracraneal, cefalea, vómito, visión borrosa, papiledema. Y en la piel vamos a ver este famoso signo de Lorenz, ¿no? Al presionar, hacer dígito presión, vamos a ver que se hunde la piel. Está significando que hay un exceso de agua. Siguiente. La sobrehidratación es muy diferente a la hiperhidratación. La hiperhidratación es la intoxicación por agua, ¿no? Entonces aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar. Se puede beber hasta 7.5 litros de agua al día, a razón de 1.5 litros por hora. No creo que tomen más, ¿no? Intoxicación es sinónimo, ¿no? Acá en este caso, en la hiperhidratación hay dilución del sodio en la sangre, hay inhibición de la hormona antidiurética, puede haber edema cerebral irreversible, porque acá vamos a llevarle también a un problema de hiponatremia severa en este caso. Siguiente. Entonces, hasta se puede morir por tomar mucha agua por saturación. En un concurso en Estados Unidos, esta chica era con quien tomaba más agua. Y ganó por tomar mucha más agua, se murió por una hiponatremia porque lo ha diluido tanto el sodio, que toma cantidad de agua y se murió. Siguiente. Muy bien, entonces ese es lo que deberíamos saber de lo que es agua.